Bienvenidos a un nuevo video de Honkai Star Rail, muchachos. Se viene al fin actualización de la guía de Cele, el primer personaje del banner promocional y de hecho por mucho tiempo fue la reina del daño. Si les interesa saber cómo equipar este personaje, les invito a que se queden conmigo en este video. Para empezar, Cele es un personaje de elemento cuántico de la senda de cacería. Los personajes de cacería, por norma general, son personajes que se dedican al daño unitarget, es decir, a un solo objetivo. En el caso de Cele, por algunas habilidades que tienen sus rastros, ella puede llegar a tomar un rol un poco multitarget, pero la verdad es que en esencia ella se basa mucho en el daño a lo que sería a un objetivo. Bueno, para que veamos esto, me gustaría que fuéramos inmediatamente por orden a lo que serían sus rastros. Y bueno, muchachos, una vez aquí, para empezar me gustaría empezar primero explicando una de las partes fundamentales del kit de habilidades de Cele, lo cual sería su talento, porque básicamente en esto se compone el set de habilidades de Cele. En este caso, su talento se llama reaparición y es una potenciación que dice que cuando Cele elimina a un objetivo, ya sea con un ataque básico, una habilidad básica o la habilidad definitiva, ella inmediatamente obtiene un turno adicional. Y en este turno, ella también entra con un buff de daño, en este caso de un 80%, y esto dura un turno. Ahora, ojo, no podemos spamear esta habilidad porque tiene un cierto nerf pequeño, que también de hecho uno puede llegar a de alguna manera engañar al sistema, pero dice que si por ejemplo tú eliminas a un enemigo con el estado potenciado, simplemente no vas a volver a activar este talento. Ahora, ya que entendimos un poco cómo funciona su reaparición, vamos a empezar a tocar el resto de sus habilidades. Para empezar, partiendo por su habilidad básica, lo cual dice que de manera sencilla Cele gana un 25% de velocidad durante 2 turnos e inflige una cantidad de su ataque como daño cuántico. Con su habilidad definitiva, ella golpea a un objetivo con una cantidad bárbara de daño, que precisamente es un porcentaje de su ataque, y lo convierte en daño cuántico. De hecho, es una de las principales fuentes de daño de Cele. Su ataque básico es bastante normal. Ahora, esto, precisamente, si tú tienes dentro de sus rastros, tienes activado las habilidades adicionales, por ejemplo, en este caso, olas agitadas, cuando tú golpeas con el ataque básico, Cele va a adelantar su acción un 20%. Esto significa que Cele le debería tocar un poco antes de lo que debería tocarle en sí en cuanto a lo que serían sus turnos. Aquí ya estamos ganando prácticamente velocidad de manera indirecta porque estamos adelantando acciones. Y aquí también Cele va a adquirir un bufo de velocidad. Por lo tanto, Cele es un personaje que ya podemos entender que va a tener bastante velocidad y se va a mover mucho dentro del combate. Y esto lo podemos aprovechar precisamente para ir aumentando la cantidad de daño que Cele puede meter. Viendo lo que serían el resto de sus habilidades adicionales, por ejemplo, podríamos ver lo que sería laceración. Que laceración lo que hace es que cuando Cele está en su estado potenciado, Cele va su penetración a la resistencia va a aumentar a cuántico, va a aumentar en un 20%, o sea, significa también más daño de manera indirecta. Y por último, la tercera habilidad adicional, que la verdad no se me hace tan buena, pero ok, sería Sombra Nocturna, que dice que cuando la vida de Cele está básicamente a la mitad o menos, su probabilidad de recibir ataques disminuye. La verdad, esto en la práctica yo podría decir que no se nota mucho. Por último, lo que sería su técnica. La técnica es algo de manera resumida
lo que hace es que cuando tú activas la potenciación, Cele se vuelve invisible a los enemigos y por 20 segundos. Y si mientras tú eres invisible y corres por ahí o por allá, golpeas a un enemigo y entras en combate, vas a inmediatamente entrar en combate con el modo potenciado activado. Por lo tanto vas a tener ese bono de daño. Por último, lo que serían sus escalados en sus rastros. La verdad, en un total podríamos decir que Cele tiene puede ganar, si tú subes todos sus rastros, puede llegar a ganar un 28% de ataque, un 24% de daño crítico. En cuanto al orden de subida, muchachos, yo lo que recomendaría subir serían principalmente esas tres. Lo que sería su habilidad básica, su talento y su habilidad definitiva. Luego de eso, empezar a subir todo el resto del árbol y dejando por último lo que sería su ataque básico. Pero también la verdad es que yo recomendaría subir todo el árbol de Cele, porque la verdad es que aunque uno piense que el ataque básico no lo va a usar, la verdad es que muchas veces sí lo vamos a usar. Ahora voy a explicar un poco a qué me refería con el tema de poder buguear un poco el talento de Cele. Y es que aquí tiene truco, porque dice que por ejemplo si tú golpeas a un enemigo y lo derrotas, Cele obtiene inmediatamente un turno adicional. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos llegar a atacar hasta 4 veces por turno. Lo cual, para explicarlo de manera simple, tú puedes iniciar un combate y elegir al bicho más débil, al que tú creas que puedes derrotar de un golpe. Y si puedes, ojalá con el ataque básico, mejor. El punto es, golpeas a ese enemigo, lo derrotas, se le obtiene una potenciación. Entonces va a tener su segundo turno. Con eso, tú golpeas con la habilidad básica, por ejemplo, para hacer más daño, porque ya va a ir precisamente con el daño de la habilidad básica más lo que sería precisamente todo lo demás bufo, ya sea el 80% de daño y el 20% de penetración a la resistencia de cuántico. Así que por lo tanto va a hacer más daño de lo que debería hacer. O sea, debería, dependiendo del enemigo que golpees, si también lo logras derribar, está bien. Ahora, una vez que tú hagas eso, si tú tienes la habilidad definitiva activa o la tienes disponible, tú lo que puedes hacer es inmediatamente activar su habilidad definitiva y con eso golpear a otro objetivo. Y si en ese momento también con la habilidad definitiva tú derrotas a otro enemigo, nuevamente vas a activar la potenciación. Así que la verdad es que esto funciona, ojo, por oleadas. Es decir, si por ejemplo tú te vas a un cáliz, por ejemplo, para farmear algún ítem donde son por oleadas y te tocan varios bichos pequeños, te vas a dar cuenta que Cele puede atacar 4 veces perfectamente. Y si derrotas a los 4 bichos y se reinicia la oleada, básicamente puedes repetir el ciclo y probablemente sí tenga la habilidad definitiva cargada, porque con tantas acciones probablemente que ya la tengas disponible de nuevo. Entonces puedes repetir ese ciclo básicamente que casi toda la oleada. En ese sentido es muy útil. Y bueno, ahora que ya tocamos el tema de sus rastros, me gustaría que fuéramos a lo que serían sus recomendaciones de sus conos de luz. Una vez aquí, chicos, bueno, miren, la verdad es que Cele tiene muchos conos que le pueden venir, pero dentro de los que le vienen hay, digamos, en específico 2 que le funcionan muy bien. Del resto los voy a tocar muy de manera simple, porque la verdad es que no los recomendaría si tienes estos 2, porque la verdad es que entre estos 2 y los demás hay mucha diferencia. El principal sería obviamente su cono en la noche, porque este te va a entregar probabilidad crítico, un stat muy importante para balancear, digamos, las stats de Cele. Y adicionalmente a eso, conforme a la velocidad que Cele tenga, que Cele de base tiene 115, sin colocarle nada de velocidad, dice que pasadito los 100, es decir, por cada 10 puntos de velocidad que tenga, se le va a ganar aumento de daño en sus habilidades, en su habilidad básica y en su ataque básico, y daño crítico en su habilidad definitiva. O sea, es bastante, y esto se va a acumular 6 veces. Es decir, en este caso, si tu Cele llega a tener 160 de velocidad, lo que ella va a ganar sería un total de 36% de daño a los ataques básicos y habilidad básica, y una cantidad aberrante de 72% de daño crítico a lo que sería su habilidad definitiva. O sea, está roto. Si no cuentas con el cono de en la noche,
bueno, la verdad es que el siguiente cono que te puedo recomendar, que prácticamente es, digamos, y casi igual de recomendable para usar con Cele, sería Crucero Estelar. Porque este cono, la verdad, no vale la pena hablar del NS1 porque este cono es gratis y sus dupes también, así que nada que decir. Para empezar, lo que hace este cono es que te da probabilidad de crítico en un 16%. Parece ser menor que su cono, sí, pero dice que su probabilidad de crítico aumenta otro 16% si el enemigo al cual golpeas tiene, digamos, su vida está a la mitad o menos. Por lo tanto, te puede llegar a dar a un 32% de probabilidades, bastante. De hecho, está roto, simplemente por eso está roto. Y si eso no fuese suficiente, cuando el portador derrote a un enemigo, va a adquirir un bono de ataque por 2 turnos de un 40%. Muchachos, cuando Cele precisamente golpea a un enemigo, entra en su modo potenciado y aumenta su daño en un 80%. Y aparte de eso, adquiere 20% más de penetración a la resistencia de cuántico. Y si tienes este cono, va a adquirir 40% más de ataque. Es mucho ataque, mucho daño para un simple, digamos, para una simple jugada. Así que la verdad, este cono le funciona, pero al 100% a Cele también. Es recomendadísimo. Si no puedes sacar en la noche, Crucero Estelar es prácticamente la mejor opción. Y ya del resto de conos, la verdad es que todos palidecen bastante ante estas. Cualquiera, digamos, que puede ser una opción hasta cierto punto decente, pero la verdad es que ninguna le hace el peso a esas. Por ejemplo, juego de espadas, que si bien te puede llegar hasta dar un 80% de daño, la verdad es que choca mucho con lo que sería su habilidad, el talento de Cele de reaparición, que tiene que golpear a varios objetivos, porque este cono precisamente lo que te pide es golpear a un solo objetivo y no cambiar de objetivo, así que bueno, por ese punto como que pierde un poco lo que sería el cono de Yankin, dormir como un tronco. Si bien te da daño crítico, la pasiva de estar fallando críticos para poder después tomar un crítico como que no me gusta. Y la verdad es que de ahí para abajo ninguno. La verdad, este cono, por ejemplo, el río nace en primavera, lo encuentro malísimo. La verdad, si bien te va a dar velocidad y daño, la verdad es que te da en superposición 5, imagínense, un daño pochísimo, 24%. Y te da un 12% de velocidad. Y sí, bueno, la velocidad, si bien te sirve con Cele, podemos buscar velocidad por otras partes. Así que tampoco es como tan necesario un cono que te dé eso. Así que la verdad no lo recomendaría. Bueno, si no tiene algún otro cono, bueno, está bien. Este mientras tanto. Solo que el silencio puede llegar a ser, digamos, decente, pero no, olvídenlo, muchachos. La verdad es que yo lo que podría recomendar aquí serían, de manera simple, sería de manera de pago el cono de ella en la noche, y si no, de verdad, Crucero Estelar como free to play. Si preguntan por el cono de Topaz, la verdad es que no le viene para nada, porque lo voy a nombrar precisamente ya que Cele en su regreso viene con Topaz. La verdad es que el cono de Topaz, pese a que los dos personajes son de cacería, si bien da probabilidad de crítico, los buffos que da son si precisamente el portador hace ataque adicionales y Cele no tiene ningún ataque adicional, así que olvídense. De verdad, no les sirve para nada. Y bueno, eso. Ahora vamos directamente a lo que serían sus artefactos. Y aquí, bueno, la verdad es que el set que le viene, digamos, pero mejor de todo el juego a Cele sería precisamente el set de Genio de las Estrellas Relucientes, el set cuántico, porque este te va a entregar daño cuántico y aparte de eso va a hacer que Cele ignore defensa en un 10%. Y si los enemigos son débiles a cuántico, ignoras otro 10% adicional. Esto sí es bastante, se nota mucho. Esto también hace que Cele, de hecho, haga bastante más daño de lo que debería. Digamos, si no puedes conseguir este set o no te ha salido, digamos, buenas piezas, mientras tanto puedes utilizar lo que sería Pistolera como opción secundaria. Podrías llevarlo desde lo que sería Pistolera completo o 2 y 2 dentro de lo que sería Pistolera con lo que sería el set cuántico, y al final idealmente migrar al set cuántico a full. Esa sería mi recomendación. Es decir, si puedes llevar los otros, sí, pero son momentáneos. La verdad es que esta sería como la opción principal. En cuanto a lo que serían ornamentos, hay tres tipos. La verdad, para mí,
el que más me gusta es Arena Rutilante, porque te entrega daño en ataques básicos y habilidad básica, lo cual me ayuda a aprovechar mucho lo que sería su talento de reaparición. Pero también hay otras opciones, por ejemplo, si te gusta por ejemplo Salsuto Inerte, también es bastante decente, porque te va a dar daño en la habilidad definitiva. No vas a aprovechar los ataques adicionales, pero sí el daño en la habilidad definitiva, así que está bastante bien. Ahora, por sobre Salsuto Inerte yo recomendaría, si no te gusta Arena Rutilante, lo que sería Estación 6 Espacio, porque este te va a entregar ataque básicamente, y te va a entregar más ataque si tienes cierta cantidad de velocidad, lo cual de por sí vas a cumplir con Cele, con que en 2 o 3 piezas te salga velocidad, independiente de que no, o que te saques cualquier pieza, ya sea un guante o un torso, y que este tenga 5 puntos de velocidad o 6, listo. No es, ni siquiera necesitas botas de velocidad, o sea, los va a cumplir sí o sí, porque tiene ella de base tiene 115, o sea, necesitas 5 pinches puntos, lo cual es nada. Así que también lo aprovecha muy bien, y la verdad es que ese bono de 24% de ataque, sí, de hecho, es bastante tentador. En lo personal, yo prefiero Arena Rutilante, pero también ahí la recomendación está a criterio de ustedes, que cualquiera de las tres opciones es bastante buena. Vamos a ir a lo que serían recomendación de stats principales y substats. Para empezar, bueno, casco, guantes, es más de lo mismo. En el torso, aquí, muchachos, probabilidad o daño crítico van a ser siempre, digamos, las mejores recomendaciones. Todo depende de cómo lleves el balance. Si tú sacaste demasiados substats de daño crítico en el resto de los artefactos, la verdad es que si te falta puedes ponerle probabilidad aquí y con eso lo puedes balancear. Ahora, si te pasa el caso contrario de que tienes muchos stats de probabilidad, lo que puedes empezar a hacer aquí es colocar daño crítico. En las botas, la verdad es que acá, en el 90% de las situaciones va a ser mejor velocidad. Digamos, si llevas a Cele con lo que sería Bronia, te puedes permitir unas botas de ataque, y también considerando si llevas el cono de crucero estelar. Porque si le llevas el cono de ella, sí te recomendaría de todas maneras llevar botas de velocidad. Así que sería como esa la recomendación. Si tú llevas por ejemplo el cono free to play, puedes permitirte botas de ataque, siempre y cuando, ¿cuál sería el criterio? El de siempre. Basarse en cuál de las dos botas le entreguen mejores substats, ya sean unas botas de velocidad que tengan mucho ataque, mucha probabilidad, mucho daño crítico, cool. Y pasa lo mismo al revés, si tienes unas muy buenas botas de ataque que tienen mucho daño crítico, mucha probabilidad y tienes substats de velocidad, también bien, perfecto. Ahora, el orbe, daño cuántico. ¿Puedes llevar ataque si no tienes daño cuántico? Sí, pero la verdad es que es prácticamente obligatorio el daño elemental en el personaje. Esto siempre le va a dar más daño a la hora de, digamos, cuando se haga la fórmula de daño del personaje, siempre el daño elemental va a ser mucho mejor que en este caso una estadística base como el ataque, aunque la verdad se nota poco, pero digamos, la diferencia está en que si tú llevas un bono de daño cuántico, puede salirte un substat de ataque porcentual. En cambio, si tú tienes un orbe de ataque porcentual, es muy difícil o imposible, porque precisamente no existe substat de daño cuántico. Si existiera, bueno, estarían equilibrados, pero es por eso. En cuanto a la cuerda, la verdad, ataque. Aquí la verdad es que la recuperación de energía no lo necesita para nada. Cele tiene un consumo de energía bastante bajo. Son 120 puntos y la verdad es que con sus reapariciones prácticamente de 2 o 3 golpes la recupera, así que la verdad es que nunca te va a hacer falta. Y siempre en caso de, puedes llevarlo con una Tingyun. Y Tingyun ya con eso das ataque, das daño y aparte la recargas, así que bien también. Pero la verdad es que yo no recomendaría recuperación de energía acá para nada. Y bueno, eso sería todo por el tema de lo que serían sus artefactos. Vamos a lo que serían sus Eidolons. Para empezar, los Eidolons de Cele la verdad es que son bastante buenos, sí, pero yo la verdad es que la he jugado siempre a E0 y nunca me ha dado problema. Así que la verdad es que no considero que sea algo por lo que realmente valga la pena tirar, salvo que tú realmente lo que quieras es ir a muerte por mejorar al personaje. En este caso,
sí, los dupes son bastante buenos. Por ejemplo, para empezar, viendo lo que sería el primer dupe, de manera resumida lo que hace es entregarnos un bono de probabilidad del 15%, mientras nosotros enfrentemos a enemigos que tienen una cantidad de vida del 80 o inferior, es decir, estén casi que a full vida, le hayamos dado un golpe más o menos potente y le hayamos bajado un poco, ya está, o sea, yo diría un cuarto de vida que le hayamos bajado, listo, ya este bono debería correr. Y es un 15% de probabilidad, la verdad es que sí es importante porque Cele tiene un problema con la probabilidad, porque la verdad es que, por ejemplo, mi Cele tiene actualmente 75% de probabilidad de crítico y aún así todavía me falla críticos de vez en cuando. Así que la verdad sí, digamos, puede ayudarte. Lo que sería el dupe número 2, lo que hace de manera también resumida es que nos entrega un 25% de velocidad con la habilidad básica adicional. Es decir, si antes ganábamos 25% por golpear con la habilidad básica una vez, ahora podemos ganar hasta un 50%. Obviamente, esto se acumula hasta 2 veces, no es que te den los 50 de golpe. Sería muy roto. Y ya lo que sería el dupe número 4, porque el 3 y el 5 siempre, como digo en todas las guías, son aumento de niveles de rastros, y si bien esto simplemente suma al daño del personaje o una que otra característica, la verdad es que no es algo que digamos sea relevante de mencionar. Entonces, el dupe número 4 lo que hace es que cuando se elimina a un enemigo, aparte de potenciar, ganar su potenciado, ella va a adquirir 15 puntos de energía para que tenga la ulti más rápido. Sí, este dupe la verdad es que puede ser interesante. No lo veo realmente como un dupe roto. Por ejemplo, si yo realmente tuviese que llegar hasta acá, considerando entre sacar un personaje o este dupe, preferiría el personaje, otro personaje nuevo. Pero digamos, para quien lo quiera, está bien. Ahora, yo supongo que si vas por el dupe número 4, la verdad es que porque vas de paso al dupe número 6, que realmente aquí, por ejemplo, las cosas se pueden poner un poquito más interesantes. Y es porque este dupe se traduce de manera simple a daño. Porque tras usar su habilidad definitiva, lo que va a pasar es que Cele adquiere un efecto que se llama mariposa desbocada. Y esto lo que hace es que prácticamente le añade un 15% más de daño a la habilidad definitiva. Ahora, en este caso esto tiene un nerf, lo cual dice que, por ejemplo, imagínate que tú tiras la habilidad definitiva, no derrotaste al enemigo y viene este ataque por detrás, golpea y este golpe sí derrota al enemigo. Si pasa eso, no vas a poder activar el talento de Cele, por lo cual no vas a poder hacer una reaparición. Es lo único malo que le veo, pero la verdad es que está bien. Digamos, está balanceado, porque igual de todas maneras te está entregando ya de por sí un 15% adicional de la habilidad definitiva de Cele. Ahora, ya viendo todo eso, voy a pasar a una de las partes más importantes, creo yo, y sería su recomendación de estadísticas. Y como siempre, aquí yo me mojo un poco la camiseta al decirles precisamente recomendaciones de estadísticas, pero esto va en base a mi opinión. Y la verdad es que, muchachos, yo recomendaría para empezar que digamos una cantidad de ataque decente para Cele sería entre 2700 a ojalá 3000 puntos de ataque. Con esa cifra ya está muy bien. Si tienes más de 3000 mejor, siempre y cuando no sacrifiques otras estadísticas que son igual de importantes para el personaje. En este caso, ¿de qué estoy hablando? Bueno, otra estadística muy importante para Cele, o que aprovecha bastante, sobre todo si llevas el cono de ella, sería la velocidad. ¿Cuánto recomendaría en velocidad? La verdad es que lo que puedas conseguirle. Yo la verdad aquí le conseguí unas botas de velocidad y creo que uno que otro stat tiene velocidad por ahí, pero muy poco. Y bueno, 144, lo cual es una locura. Pero mientras más velocidad tenga Cele, digamos que el bono del 25% de velocidad que se haya con su habilidad básica va a aumentar. Por lo tanto, mi Cele, por ejemplo, con ese bono puede llegar hasta un 173 de velocidad. O sea, es bastante, imagínense.
¿Qué quieren que les diga? Se mueve bastante. También, las otras dos cosas que también son muy importantes para Cele son el balance en su probabilidad y daño crítico. En cuanto a esto, la proporción, muchachos, yo la verdad es que le recomendaría siempre una proporción de 1-2 o 1-3. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, yo diría, por ejemplo, siempre llevar si llevas 100 de daño crítico, llevar la mitad de probabilidad. En este caso, de 100, si tú llevas 100 de daño crítico, 50 de probabilidad. Eso sería un 1-2. Y un 1-3 sería llevar 50 de probabilidad, 150 de daño crítico. Pero la verdad, mientras más daño crítico lleves y menos probabilidad, vas a tener mucho más chance de que falle los críticos. Un balance por el cual yo podría, digamos, recomendar, para no dar tanta, que mi explicación no sea tan vaga, sería llegar ojalá a los 70% de probabilidad, sobre todo por el tema de lo que serían sus artefactos. Y en cuanto al daño crítico, la verdad es que sobre los 150% ya supongo yo que sí va a estar bastante decente. Bueno, si tienes más de eso, mejor. Y yo creo que lo último sería ver sus recomendaciones de equipos. La verdad es que, chicos, Cele es un personaje de PS. Por así decirlo, es un hipercarry. Así como lo sería una Jingliu actualmente o un Lunae, que son personajes que puedes llevarlos precisamente con un montón de soportes y hacen una barbaridad de daño. En este caso se le cumple con la misma condición. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, por ejemplo, Jingliu, que es más nueva, puede llegar a jugarla con doble DPS con un Blade. En este caso no se puede, o cuesta un poco más, porque Cele es un personaje que tiene un consumo de cargas, si bien no excesivo como Lunae, tampoco tiene un consumo tan bajo como lo que sería Jingliu o Blade. Digamos que su consumo es moderado. Y por lo tanto sí llega a ser un poco necesario de pronto tener otros tipos de personajes para que soporten un poco más la situación. En este caso, por ejemplo, de manera rápida lo que podrías colocar, ojalá, si tienes, en gran medida sería una Bronya. Estos dos personajes, entre los dos, convean muy bien. De hecho, es la novia de Cele, así que tienen que precisamente funcionar juntas. Adicionalmente a eso, aquí puedes añadir, si tienes a Silverwolf, una Silverwolf. Queda muy bien acá. Ahora, si no tienes a Silverwolf, puedes meter una Tingyun sin ningún problema. Incluso una Pela. En esencia, yo creo que la idea se entiende. Vamos a dejar para efectos prácticos o para que se vea bonito un poco el equipo, vamos a dejar a Silverwolf, porque son cuánticos y Team cuántico, y ya saben. En cuanto a personaje, digamos, de sustain del equipo, aquí ¿qué podríamos poner? Bueno, en primer lugar, de manera rápida, una Lynx. Esto sería lo más rápido. Si no tienes a Lynx, o si tienes en específico a Fuchuan, mucho mejor. Aparte de Fuchuan, ¿qué más puedes colocar? Un Gepard también sin ningún problema. Porque son personajes que lo único que se encargan es de evitar que Silly o cualquiera de los demás personajes sea derrotado. Así que cualquier personaje que tú tengas en el cual confíes que va a cumplir bien con su rol, va a estar bien aquí. Pero para efectos prácticos, para que se vea bonito, voy a dejar a Fuchuan. Que también, por cierto, se puede jugar de esta manera. Aunque no me gusta mucho, pero la verdad es que sí lo ocupo bastante el equipo de esta forma. Pero más que todo porque es, digamos, más resistente. Porque la verdad, digamos, entre Fuchuan bajando, reduciendo daño, tomando el daño ella, y con Lynx quitando estados negativos y curando, bueno, la verdad es que es muy difícil que le derroten a este equipo. Pero debo mencionar que este equipo pierde mucho daño precisamente al no llevar un soporte de daño, como lo que sería una Bronya, lo que sería una Tingyun. De hecho, muchas veces yo lo juego de esta manera porque Bronya yo lo ocupo en otro equipo ahora. Pero antes lo ocupaba mucho esas dos juntas y la verdad es que sí hacen bastante daño. Ahora, eso sí, mencionar, se le pierde mucho daño si no tiene soportes de daño con ella. Así que ojo con eso. Y bueno, esto, muchachos, espero que la guía les haya gustado. Y si se entendió, por favor, déjenme un like, que yo lo vea. Y nada, suscríbanse, es gratis. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bueno, se me cuidan. Chao.